Se acabó el uso de las mascarillas en interiores. Algunos lo celebran y otros prefieren seguir llevándola puesta por precaución. Es la imagen que nos llega en directo desde Santa Cruz de Tenerife y que sirve para mostrar lo que ocurre en el resto de las islas. Muchas ganas de prescindir de ellas tenían también los escolares de las islas. La mascarilla es un poco incómoda y no puedo respirar bien. Sentir el aire nada más, o sea, ver cómo es. Por precaución, porque la mayoría de los días los paso con mi abuela. Buenas noches. En los hoteles hemos visto una imagen similar. También hay quienes deciden prescindir de las mascarillas y otros, la mayoría, trabajadores que optan por mantenerla, bien por voluntad propia o porque la empresa les obliga. Algunos se ven por primera vez las caras tras 2 años con la mascarilla puesta. Hoy conoceremos a una pareja que se conoció en plena pandemia y que fue a la tercera cita cuando se vieron el rostro por completo. Y hablaremos de reduflación. Es una fórmula que algunas empresas utilizan para disimular el encarecimiento de un producto. En vez de subir el precio, reducen la cantidad del mismo. Las organizaciones de consumo alertan de que cada vez son más las marcas que lo hacen. Fernando Torres Baena, el cabecilla del llamado caso Cárate, podrá salir de la cárcel con un permiso de 3 días. Fue condenado en 2013 a más de 300 años de prisión como autor de 35 delitos de abuso sexual y otros 13 de corrupción de menores. Delitos que llevó a cabo durante más de 30 años. Las víctimas, alumnos de su escuela de artes marciales. Los vecinos de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, piden más vigilancia. Solo el pasado fin de semana alguien prendió fuego a 8 vehículos que estaban estacionados en el barrio del Charco. Incendios que se producen, aseguran, cada fin de semana. Ahorita no se quedó la puerta, el almacén que no queda puerta, imagínate dentro. Eso no es sino todo negro, mira la fachada cómo está. Cuando lo sentimos ya es cuando explotó el coche, que las llamas estaban llegando, la puerta se quemó toda. Durante este informativo nos iremos en directo a Azores, en San Jorge. Llevan más de un mes soportando una importante crisis sísmica. Desde el 19 de marzo se han registrado más de 29.000 terremotos. Les contaremos cómo viven esta situación los habitantes de esta isla. El actor Carmelo Gómez está en Canarias. Mañana actúa en el Teatro Circo de Marte de La Palma para representar la obra A Vueltas con Lorca, una obra que nació con la pandemia y que ha logrado sobrevivir estos 2 años gracias al ímpetu de artistas como Gómez. Hablamos con él en solo unos minutos. Primeras horas sin mascarillas en interiores y si bien hemos visto durante las últimas semanas a gente con o sin mascarillas en exteriores, hoy ha pasado lo mismo, Ana Albendín, en locales como en el que te encuentras. Así es, exactamente igual, gente con mascarilla y gente sin mascarilla. En la céntrica calle de La Noria ensayan distintos grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En este local de ensayo de la Unión Lírica El Cabo, la Junta Directiva ha decidido que los ensayos continúen con mascarilla. El motivo es que hay muchos componentes que son, como pueden ver, personas mayores y también porque en este espacio ahora mismo hay en torno a 20 personas, que es donde ensaya el coro, pero cuando se junta todo el grupo hay más de 50. Pero como decimos, en esta calle hay más locales de ensayo y muchos grupos del carnaval comenzarán a ensayar esta noche como lo hacían antes de la pandemia, es decir, sin mascarilla. Al igual que en ese punto que hemos visto en directo, en los negocios nos hemos encontrado un poco de todo. Desde quienes celebran el no tener que llevar ya la mascarilla en muchos interiores, hasta quien ha decidido mantenerla, aunque ya no sea obligatoria. Era el día para volver a vernos las caras sin mascarillas, pero en los supermercados, por ejemplo, nos hemos encontrado de todo. Quienes sí la siguen usando son los trabajadores. Y vamos a mantener la mascarilla, más que nada por higiene de cara al cliente, en la parte de los frescos.
Con ellas puestas en esta empaquetadora de tomates, al hacer el check-in en este hotel o higienizando el barco antes de zarpar. Aunque en las instalaciones del aeropuerto podían prescindir de la mascarilla, la tónica general ha sido esta. Trabajo en un hotel, considero que es necesario llevarla. En sitios donde hay acumulación de gente, pues sería adecuado llevarla, sí, la verdad. Por mi propia seguridad y por la seguridad de los que tengo alrededor mío. Porque bueno, tengo un poquito de miedo todavía. Mascarillas también en las ruedas de prensa, pero donde no han dudado en quitárselas, hemos vuelto a ver sonrisas. Maravilloso. Estar sin ella se agradece bastante, la verdad. Podemos respirar, es muy molestoso entrenar con mascarilla. Llevamos tiempo esperando este momento, para nosotros es un punto de inflexión después de 2 años. Porque en estos 2 años, cuando las mascarillas han sido obligatorias, aseguran que han perdido clientes. Y aunque el sector turístico fue uno de los más perjudicados por la pandemia, ya manejan cifras de ocupación similares a 2019. Hoy hemos visitado un hotel en el sur de Tenerife para conocer cómo actuará el personal del complejo y los visitantes ante la no obligación de las mascarillas. Después de 2 años de pandemia, esta es la imagen en muchos hoteles de Canarias, trabajadores con la mascarilla puesta y turistas que nos visitan para disfrutar en los interiores sin ella. Es el caso de este hotel, donde además de las medidas de prevención, el personal mantiene el uso de la mascarilla. Para transmitir un poco de seguridad también a estos clientes que vienen y se hospedan con nosotros, muchos por primera vez, y que puedan ver ellos que efectivamente que seguimos manteniendo las medidas. Y aunque la tónica general de los turistas es no llevarla puesta, algunos prefieren ser prudentes. Y creo que esto sigue siendo una medida preventiva. La mayoría vamos a seguir con las mascarillas puestas, ya que es algo que es importante para protegernos a todos. Y otros esperaban este día con muchas ganas. Que ya hacía tiempo que tenían que haber quitado todo esto. La verdad que es una alegría. Una medida que nos permitirá estar en todo el recinto de los hoteles con la cara descubierta. Ni dicen adiós ni pasan a ser un recuerdo del pasado. El uso de la mascarilla se relaja, sí, pero aún hay escenarios donde son obligatorias. Sí, yo sigo usándola porque es costumbre ya y no me cuesta nada. En centros hospitaleros como este hay que hacerlo. Aquí antes de entrar toca cubrirse la boca ante la concentración de personas vulnerables. Hay que cumplir, pero estoy en contra de la mascarilla totalmente. Me parece que sería muy irresponsable no hacerlo en espacios públicos. Pues otro espacio imprescindible son las farmacias. Bueno, hace 5 minutitos tuvimos que recordarle a uno que se la pusiera, pero por norma general durante toda la mañana han entrado ya con la mascarilla directamente puesta. Tampoco en el transporte público podemos olvidarlas. ¡Chacha, mascarilla! Aunque siempre hay despistados. ¿Te se olvidó? Me olvidé, como es normal. Más memoria porque sin el cubrebocas tampoco viajamos en guagua. Buenas tardes. Joven, la mascarilla, por favor. Cierto, porque el taxi también se considera transporte público, así que para que bajen la bandera toca subirse a la mascarilla. Así que no se deshaga de ella porque nunca se sabe. Como decimos, las mascarillas también dejan de ser obligatorias en los centros educativos, pero a pesar de ello, hay algunos casos en los que prefieren seguir usándolas. Lo ha comprobado esta tarde en La Gomera Manu Cruz. Después de aproximadamente 700 días usando la mascarilla en espacios interiores, esta deja de ser obligatoria en todo el territorio nacional, salvo en algunas excepciones como los transportes públicos y los centros sanitarios. A pesar de que ya no es necesario el uso del cubrebocas, determinados establecimientos como esta escuela de idiomas ubicada en San Sebastián de La Gomera, a la que acuden personas de todas las edades, han decidido mantener su uso para evitar contagios, ya que han recuperado el número de alumnos prepandemia y les es imposible mantener la distancia de seguridad. Es una decisión muy importante y como tenemos algunos alumnos que pueden ser viviendo con sus padres o abuelos que tienen otros riesgos, tomamos la decisión de seguir y a ver cómo están las cosas más adelante. En esta clase para adultos del Hierro, la imagen no ha variado en las últimas 24 horas. Aquí profesor y alumnos aprenden con mascarilla. A veces me la quito para que los alumnos me oigan bien, pero sobre todo por prevención. Misma situación en muchos centros escolares a primera hora de la mañana, donde en el interior de las aulas los alumnos aguardaban con mascarilla la notificación de la consejería. Nosotros tenemos que esperar a la comunicación oficial. ¿Cuál es la comunicación oficial? El Real Decreto.
y el Real Decreto se ha publicado hoy. Y como era de esperar, la noticia generó que este fuera el gesto más repetido en las aulas. Quitármela porque la mascarilla es un poco incómoda y no puedo respirar bien. Sentir el aire nada más, o sea, ver cómo es. Euforia pura para celebrar el adiós de un compañero que ha sido de lo más molesto. El poder hablarles y que te vean ellos cómo gesticulas y demás, pues eso va a ser un gran cambio y nos alegramos de que por fin podamos vernos. Y aunque ya no es obligatoria, hay algunos que deciden seguir con ella. Por precaución, porque la mayoría de los días los paso con mi abuela. Ahora alumnos, profesores y demás trabajadores decidirán si la usan o no. La mascarilla ahora mismo ya no es obligatoria en los centros. Lo único que es las personas que tienen factores de vulnerabilidad, pues tienen que hacer un uso responsable de la misma, sabiendo en qué momento se la deben poner o no. La espera ha sido larga, pero por fin, 700 días después, las sonrisas también recuperan su espacio dentro de las aulas. Algunos países europeos ya llevan meses sin mascarillas en el interior. ¿Qué ha pasado en esos países? Lo vemos. Reino Unido fue el primer país que se despidió de la mascarilla en interiores el pasado 27 de enero. Los contagios aumentaron en las primeras semanas, pero ahora la curva desciende. También han descendido los casos en Países Bajos, Bélgica y Noruega, uno de los lugares menos afectados por la pandemia desde que comenzó. Y en Suecia los contagios están en mínimos desde que se quitó la mascarilla. Sin embargo, en Irlanda los casos se han multiplicado. También aumenta la incidencia en Francia, donde eliminaron la mascarilla hace un mes y tan solo en la primera semana los contagios aumentaron un 36%. Y en Austria quitaron la restricción a comienzos de marzo, pero 2 semanas después ha vuelto a ser obligatorio cubrirse boca y nariz en interiores por el aumento de casos. Alemania ha sido el último país en quitar la mascarilla antes de España. Lo hizo a comienzos de este mes y de momento la incidencia del virus sigue a la baja. El único país que nunca ha obligado a sus ciudadanos a llevar mascarilla dentro de edificios ha sido Finlandia. Cubrirse en interiores continúa siendo obligatorio en Austria, Portugal, Eslovaquia, Malta, Chipre, Grecia e Italia. En los últimos 7 días, más de 3.700 personas se han contagiado de COVID en Canarias, casi la mitad mayores de 60 años, y han fallecido 12 personas. Aún así, la incidencia acumulada en las islas es menor que la media nacional. Quitarnos la mascarilla no significa que la pandemia haya terminado. De hecho, se espera un repunte de casos tras las reuniones de Semana Santa. Y la evolución de los indicadores, lo que han ido es en un periodo de leve descenso continuado, y ahora iremos viendo qué pasa con el periodo que hemos tenido festivo, que puede incidir obviamente en mayores incidencias. Hablemos ahora de economía. En las últimas semanas hemos notado cómo han subido los precios en muchos productos que compramos, pero en otros no. Y atención, porque en ocasiones lo que hacen las marcas es mantener el precio, pero reducir la cantidad de producto. Se llama reduflación, una fórmula que disimula el encarecimiento. Nuestra fidelidad como consumidores nos lleva a confiar en determinadas marcas sin que en ocasiones reparemos en que los productos incluyen una menor cantidad de la que antes nos ofrecían. Es la reduflación. Como el productor no puede actuar sobre el precio final porque el consumidor, en caso de aumento de precios, puede dirigirse hacia otros productos, lo que hace es bajar la cantidad de producto ofrecido al mismo coste, manteniendo el beneficio, siempre y cuando el envase indique que no es la misma cantidad de producto, obviamente es legal. No deja de ser una artimaña porque la percepción del consumidor es que está comprando lo mismo cuando no es verdad. Esta estrategia de marketing ha sido denunciada por la OCU, que señala varias marcas y sectores afectados como los envases de pasta, pescado congelado o cacao soluble. Las casas se defienden diciendo que lo que están haciendo es adaptar un poco para evitar la subida de los precios, que realmente no parece que sea cierta, en el sentido de que los precios han seguido subiendo independientemente de que reduzcan o no la cantidad. Ante esta situación hay que mantener una actitud de compra activa. Con reduflación o no, siempre el consumidor debe verificar el precio a través precisamente de la unidad de medida, de tal forma que sepamos realmente cuánto estamos pagando. Lo más aconsejable es comparar el mismo producto entre distintas marcas con cierto detenimiento. El consorcio de seguros ha abonado ya 180 millones de euros de los 218 previstos que recibirán las personas damnificadas por la erupción de La Palma, cuyas propiedades estaban aseguradas. En total se han recibido 3.409 solicitudes de indemnización para viviendas, coches, comercios y otros inmuebles públicos y privados que se vieron afectados por la lava, mientras otras 612 solicitudes han sido rechazadas por el consorcio.
El juez ha archivado la querella contra el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, por la realización de una obra en su vivienda en La Laguna, en Tenerife. La denuncia ha quedado desestimada al no hallar indicios de delito. El denunciante señaló en su momento que la obra carecía de licencia urbanística y que había sido realizada por la misma empresa adjudicataria de los servicios de catering del Parlamento de Canarias. En un comunicado, Gustavo Matos ha pedido que el denunciante se disculpe públicamente. Y continúan las reacciones tras la toma de posesión de Fernández Mañueco de la Junta de Castilla y León y su pacto con Vox. Este miércoles el secretario general del Partido Socialista en León, Luis Tudanca, ha criticado el acuerdo entre populares y la extrema derecha y afirma que este nuevo gobierno autonómico afecta a la paridad de la Junta. Primer acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y la extrema derecha de nuestro país, el primer gobierno autonómico de España con la extrema derecha formando parte de él sin complejos. Han aceptado los postulados ideológicos de Vox con respecto a la violencia de género y ahora le han dado un mazazo con la igualdad. Somos el gobierno con menos mujeres de España y hemos retrocedido 20 años en Castilla y León. A las 12 del mediodía acababa el ultimátum del ejército ruso a los últimos soldados ucranianos que defienden la fábrica de acero de Mariupol. Es símbolo ya de la resistencia de Ucrania frente a la invasión. El oficial al mando de los soldados ucranianos ha pedido ayuda para evacuar a los civiles que resisten con ellos dentro del complejo industrial. Es el comandante del último grupo de soldados ucranios que resiste la fábrica de acero de Mariupol. Afrontamos nuestros últimos días, dice. El enemigo nos supera 10-1. Pide ayuda para sacar a las mujeres y niños que sufren con ellos el asedio al complejo industrial porque no van a rendirse a pesar del ultimátum ruso. 56 días después, con las armas sobre la mesa, Rusia propone a Ucrania negociar su estatus como país neutral, la anexión de Crimea y la restauración del ruso como idioma oficial en Ucrania. Como concesión plantean la independencia del Donbass y no su anexión a Rusia. Para complementar su oferta, Putin ha decidido presumir de armamento con la primera prueba completa de su nuevo misil balístico intercontinental. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha visitado hoy Kiev. Tarde o temprano, las sanciones de la Unión Europea afectarán al petróleo y al gas ruso, ha dicho el líder del Consejo. 5 millones de personas han abandonado ya Ucrania desde que comenzó la guerra, según la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas. Además de a las plagas y la dura competencia con otros mercados, los agricultores de la aldea de San Nicolás tienen que hacer frente ahora a otro enemigo, el aumento en un 50% de los costes de producción del tomate en el último año. Hablamos del principal motor económico de este municipio Gran Canario. El tomate lleva décadas siendo el motor económico de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria. Sin embargo, agoniza por el aumento de la competencia y los costes. Cada vez quedan menos agricultores y hectáreas cultivadas. Se han incrementado los laborales, los energéticos, los de combustible, los fitosanitarios, los abonos, en más de un 50%. Se unen además las plagas que se multiplican por las condiciones climáticas. Las plagas han tenido mejores temperaturas para desarrollar su ciclo y estamos luchando en estos momentos duramente contra la tuta y la microscópica. Y puede llegar a dañar, dicen, hasta un 40% de la cosecha. La alternativa, más allá de las ayudas puntuales, está en la diversificación del cultivo. Se estudian alternativas como el plátano, la papaya y otros frutos tropicales. A comienzo de mayo ya tendremos esa persona que coordine el trabajo para ver también hacia dónde debe caminar la reconversión del sector. Los que se quieran quedar en el tomate tienen que seguir en el tomate con todas las garantías, pero además deben tener el apoyo para que podamos aprovechar todas estas infraestructuras creadas para avanzar en otras producciones. El convenio firmado hoy con SPAR permitirá blindar al agricultor para que no trabaje a pérdidas a pesar de las dificultades del sector. El Gobierno de Canarias va a intentar sentar la próxima semana en una misma mesa a ganaderos, queserías y superficies comerciales para hablar sobre la subida de precios y tratar de alcanzar un pacto de rentas que permita a los ganaderos recibir una remuneración justa. Así lo ha anunciado el presidente de Canarias durante su visita a las instalaciones de queso Flor Valsequillo en Gran Canaria. También se ha comprometido a agilizar la ayuda de 8 millones de euros aprobada por el Ejecutivo para el sector ganadero.
El presidente de Canarias ha hablado de las prospecciones de Marruecos en sus aguas. Torres ha asegurado que no afectan al archipiélago canario y ha reiterado que estará presente en cualquier mesa de negociación que tenga que ver con las aguas entre Canarias y Marruecos. Se ha comprobado, incluso con el gobierno de España, que son en aguas marroquíes. Es decir, no son ni aguas saharauis ni aguas canarias. Por tanto, siendo competencia del gobierno de Marruecos, lo que tenemos que apelar es que a que se cumpla la legalidad internacional y la absoluta seguridad medioambiental. Fernando Torres Baena podrá salir de prisión con un permiso de 3 días. Lleva 13 años en la cárcel tras ser condenado en 2013 a un total de 302 años como autor de 35 delitos de abuso sexual y otros 13 de corrupción de menores. Delitos que llevó a cabo durante más de 30 años en los que ejerció como cabecilla del llamado caso Karate. En el juicio quedaron probados los abusos a 28 víctimas de su escuela de artes marciales. En la sentencia también se condenó a más de 100 años de prisión a su esposa y monitora de la academia, María José González, y a Ivonne González, profesora de karate del centro. Todo comenzó con la denuncia de una alumna. 26 de enero de 2010, una adolescente confiesa a su profesor que ha sufrido abusos en un chalet de Fernando Torres Baena, ex campeón nacional de karate y responsable de una academia de artes marciales de Gran Canaria. Tras la correspondiente denuncia, la policía detiene a Torres Baena, a su pareja María José González y a los monitores Ivonne González y Juan Luis Benítez, acusados de abusar de menores captados en el gimnasio de Las Palmas de Gran Canaria. Los 3 primeros ingresan en prisión. 12 de abril, la policía comienza el registro del chalet de Torres Baena en la playa de Vargas, escenario de gran parte de los abusos, en un trabajo que se prolonga varios días. 29 de julio, el juez instructor dicta auto de procesamiento para Torres Baena, María José González y los monitores Ivonne González y Juan Luis Benítez. La exmujer de Torres Baena queda fuera del caso al considerarse prescritos los hechos que se le atribuyen. 3 de mayo de 2012 arranca el juicio, considerado el mayor proceso por pederastia instruido hasta la fecha en España. El 13 de diciembre el juicio queda visto para sentencia después de una treintena de sesiones. El 15 de marzo de 2013 la Audiencia de Las Palmas hace pública su sentencia. 302 años de prisión para Fernando Torres Baena por comportarse como un depredador sexual con sus alumnos. 148 años para María José González y 126 años para Ivonne González. El cuarto procesado, Juan Luis Benítez, resulta absuelto. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del tiroteo que se produjo el pasado viernes en Lomo Las Brujas, en Gran Canaria. El detenido de 24 años cuenta con antecedentes policiales. La investigación policial permitió identificarle y finalmente él mismo se presentó de manera voluntaria en la comisaría de la Policía Nacional de Telde. La investigación continúa abierta y se encuentra bajo secreto de sumario. Recordamos que el tiroteo se saldó con 2 heridos, uno de ellos de carácter grave. Las madrugadas de los fines de semana se han convertido en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, en el objetivo de los pirómanos. En tan solo un mes, una docena de vehículos aparcados en la vía pública han quedado reducidos a cenizas. Solo el pasado fin de semana, 8 coches fueron quemados en el barrio del Charco. Los vecinos piden más vigilancia. Estoy que no duermo por la noche, que a media hora me despierto. Con el susto en el cuerpo siguen Enrique y su familia desde el pasado sábado. Cuando lo sentimos ya es cuando explotó el coche, que le llegaría ya aquello hace ¡boom! Yo llego a la puerta y veo justo el coche de mi hijo ardiendo por detrás. Digo, ¡ay, mi madre! El fuego calcinó además la puerta de su garaje y la familia tuvo que refugiarse en la azotea de la vivienda. Miraba de arriba, había las llamas de la habitación cuando me desperté. Imagínate dentro. Eso no es sino todo negro. Mira la fachada cómo está. El suyo no fue un caso aislado. Hasta 8 incendios provocados en distintos puntos del barrio han puesto a los vecinos en alerta. Claro, con toda esta inseguridad, ya uno ya duerme con unos abiertos y el otro cerrado. Inseguridad que el ayuntamiento tacha de actos vandálicos aislados en los que ya trabaja la policía. Se ha intensificado igualmente la presencia policial en determinadas zonas de Puerto del Rosario. Mayor vigilancia para evitar que los responsables de estos incendios sigan actuando los fines de semana. En Lanzarote, la Guardia Civil de Tías ha detenido a 3 personas acusadas de delitos de robo con violencia, hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal. Supuestamente robaron a la víctima sus pertenencias mientras se encontraba en el interior de un local de ocio. Cuando ésta se percataba de lo sucedido, le enseñaban una tarjeta de crédito suya con la que le solicitaban dinero para recuperar el resto de sus pertenencias.
No ha sido un día fácil para el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. Esta mañana se registraron grandes retenciones en la salida de la capital, en la autovía Gran Canaria 1, que no se disiparon hasta media mañana. Y en la ciudad este aparatoso accidente, que van a ver afortunadamente sin graves consecuencias. Pretendía aparcar en la avenida Juan 23 de Las Palmas de Gran Canaria, pero acabó subiéndose a un parterre y acto seguido cayendo sobre otro aparcamiento situado a un nivel inferior. Allí causó daños a otros 2 vehículos. La conductora y sus 2 hijos afortunadamente resultaron ilesos. Un vehículo que tras perder el control se cayó sobre otros 2 vehículos aparcados en un nivel inferior. Y nos hemos centrado en lo que es poner los coches en la vía pública, evitándole más daños de los que ya tenía. Porque ha caído un coche encima del tuyo y bueno, vinimos aquí y nos encontramos todo esto. ¿Fue poquitos minutos después de tú aparcar? 3 minutos después de aparcar. La policía local y los bomberos de la capital lograron retirar el vehículo, eso sí, con la ayuda de una grúa. Fue uno de los accidentes más llamativos registrados este miércoles en una isla, Gran Canaria, donde también se produjeron importantes retenciones en la salida de Las Palmas de Gran Canaria hacia el sur. Y también larga retención la que ocasionó a primera hora de esta tarde un accidente de tráfico en el que se vieron implicados 2 vehículos en la autopista TF1 en dirección Santa Cruz, a la altura de Añaza. La fluidez del tráfico tardó más de 2 horas en recuperarse. Son imágenes de la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria a la altura del Hospital Insular. Allí, por segundo día consecutivo, esta tarde se ha tenido que cerrar durante unas horas el carril derecho porque las olas han invadido la calzada. Eso ha provocado importantes colas de tráfico en el acceso sur de la ciudad. Continúa el juicio al hombre acusado de matar a su pareja en una pensión en Tenerife y de deshacerse del cuerpo. En esta tercera jornada han hablado los investigadores. Dicen que se trató de un caso que resultó muy difícil por el entorno social y familiar marginal de la víctima. Un mataleón mal hecho. Hay varias versiones, agarrando por detrás para hacer más fuerza, empujando desde la cabeza hacia adelante precisamente para oprimir más, pero consiste en eso, en rodear el cuello de la víctima con tu brazo, presionar y en un principio de desvanecimiento, pero puede acabar lógicamente con un estrangulamiento. El pasado 24 de febrero en Televisión Canaria nos hicimos eco de la situación de una granja en El Hierro. Su dueño solicitó ayuda económica para asumir los gastos. Varias protectoras han decidido presentar una denuncia ante el estado de abandono de sus animales. Les advertimos que las imágenes pueden herir su sensibilidad. Estas imágenes han movilizado a 18 protectoras de animales de Canarias. Están pasando unas circunstancias terribles de sufrimiento, muriendo de hambre, o sea que es lo peor que puede pasarle a cualquier ser vivo. La granja cuenta con denuncias de vecinos e inspecciones desfavorables. Ya la propia Guardia Civil, o sea el Seprona, decía que los animales ya en una anterior inspección aparecían muertos, sin comida, sin agua, con unas medidas higiénicas nefastas. Solicitan el cierre de la explotación ganadera y el desalojo de los animales. Sacarlos de la cadena de consumo es bastante complicado, que es lo que estamos nosotras intentando hacer para que se hagan cargo de ellos las protectoras de animales y no sean llevados al matadero, que creemos que hay que darles una oportunidad. El dueño podría incurrir en un posible delito contra la salud pública y maltrato animal continuado. La Universidad de La Laguna ha presentado este miércoles la primera Feria de Innovación Educativa Tecnoedu. Es un evento que pretende que la comunidad educativa dé a conocer cómo se está adaptando las nuevas tecnologías digitales para la mejora de los procesos educativos. La iniciativa se cerrará mañana con diferentes ponencias de expertos en el ámbito escolar. Encontramos experiencias llevadas a cabo por profesorado de Canarias a nivel de aula, también experiencias de colaboración de centros educativos, tanto privados como públicos, donde utilizan la tecnología para la mejora del aprendizaje. 18.000 metros cuadrados en el barrio de La Suerte, en Las Palmas de Gran Canaria, acogerán un nuevo complejo deportivo. El alcalde de la ciudad ha puesto hoy la primera piedra simbólica con la que se dan por iniciadas las obras y que se espera estén terminadas en 14 meses. El lugar acogerá un campo de fútbol 11, otro de fútbol 7 y un amplio aparcamiento. La inversión roza los 3 millones de euros y supone la expansión de la ciudad por Tamaraceite.
seguramente una de las mayores obras deportivas por su implicación urbanística que se ha hecho en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos años. Estamos hablando de una inversión de casi 3 millones de euros que afectan a 18.000 metros cuadrados de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En definitiva, una apuesta que va a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. El Teatro Circo de Marte de la capital palmera tiene mañana una cita con la poesía y la historia de Federico García Lorca. El polifacético artista Carmelo Gómez será el encargado de representar sobre el escenario la obra A Vueltas con Lorca, enmarcada en el programa nacional Platea. Un ambiente íntimo como el que ofrece este escenario para hacer un repaso por los versos de Federico García Lorca. Carmelo Gómez trae a La Palma lo mejor del poeta español a lo largo de su trayectoria hasta que fuera asesinado en 1936. No nos ceñimos exclusivamente a su poema, a su poesía y a todo lo que conocemos sobre el poeta, sino a otros ámbitos, influencias y sobre todo el gusto por la palabra que tenía ese hombre y el gusto por significar. Por redimirnos a todos. Una obra que nació con la pandemia, logrando sobrevivir a los que han sido 2 años muy duros para el sector. Puede ser un buen momento para levantar cabeza, que vengan al teatro a reconciliarse con ese mundo de las imágenes que ofrece Federico García Lorca. La noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. La cita con Lorca será este jueves a las 8:30 de la noche en el Teatro Circo de Marte de la capital palmera. El escritor tinerfeño Miguel de León presenta hoy en La Gomera su libro Los amores perdidos. En la actualidad la novela se ha convertido en todo un éxito a nivel internacional, pero detrás de su publicación se esconde una gran historia de superación por parte del propio autor. Con el alma dividida en 2 partes entre Valleguerra y La Laguna, entre el campo y la ciudad. Así se crió el escritor canario Miguel de León, en el seno de una familia humilde, un contexto que le obligó a ponerse a trabajar a una edad muy temprana. Con 15 años no me quedó otro remedio que abandonarlo de las clases, pero yo no abandoné nunca lo de estudiar. Eso siempre fue conmigo y lo hice siempre con los libros. Y esa fue mi salvación. Con 15 años yo quería ser escritor también, claro, que luego llega uno la vida y lo pone en el sitio, ¿no? Porque a pesar de su pasado modesto, nunca perdió de vista su objetivo. Siempre estuvo tirando de mí pues lo de escribir y siempre estuve haciendo ensayos que por supuesto terminaban siempre en la papelera, ¿no? Hasta que ya llegó un momento en que una historia pues empezó a tirar de mí lo suficiente como para que me mereciera la pena. Tal fue su empeño que en 2016 la editorial Plaza y Janés le publica su primera novela, Los amores perdidos, una historia que habla del amor y la libertad. Me dijeron, tardaremos 3 meses en leerla y a lo mejor te diremos algo o a lo mejor no. A la semana me habían dicho, sí, hemos leído la novela, nos gusta y la queremos publicar. 6 años más tarde se sigue vendiendo en casi 60 países de todo el mundo, un hecho que convierte a Miguel en el claro ejemplo de que los sueños se pueden cumplir. La escritora y periodista Berna González Harburg ha estrenado la primera de las conferencias de la Semana Rana de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria. González Harburg se ha convertido en un referente de la novela negra con la saga protagonizada por la comisaria Ruiz. Ha apostado por aspirar a una mejor calidad narrativa en este género que trascienda obras de tiempos pasados. La periodista, que ha sido corresponsal en Moscú, también ha tenido tiempo para advertir sobre el conflicto de Ucrania y las intenciones de Putin respecto a Europa. Por supuesto va a cambiar nuestra propia valoración de la democracia, porque lo que Putin intenta en última instancia es destruir la Unión Europea. Ese es el desafío, defendernos. Nos ha retrotraído, la humanidad ha vuelto a 80 años atrás y por eso las consecuencias son inconmensurables. En la isla de San Jorge, en Azores, se sufre desde el pasado 19 de marzo una importante crisis sísmica. Desde entonces se han registrado más de 29.000 terremotos, de los cuales casi 300 han sido sentidos por la población. La mayoría de esos sismos se localizan en el municipio de Velas y hasta allí se ha desplazado un equipo de esta casa. Vicky Luis, buenas noches. En esa localidad intentan recuperar la normalidad y hoy los niños han podido volver al colegio.
Así es, ha sido la noticia del día, esa vuelta de los escolares a los centros educativos tras un mes sin clase desde el pasado 19 de marzo que se tomaba esa decisión de suspender la actividad lectiva porque aquí en Vela es donde se localizan la mayoría de esos terremotos. También este mediodía el Centro de Vigilancia Volcánica del lugar, Civisa, ha hecho su habitual rueda de prensa. En ella han contado que es cierto que durante la Semana Santa habían disminuido la intensidad y la regularidad de los terremotos, pero que de nuevo hoy esa intensidad, esa regularidad ha vuelto a aumentar. Pero también explicaban que es algo habitual en este tipo de situaciones y también en este tipo de lugares. Las autoridades han señalado, Vicky, un riesgo real de erupción volcánica. San Jorge es una isla muy pequeña, ¿no?, de apenas 56 kilómetros de largo y 8 de ancho. ¿Se ha estudiado ya cómo se realizaría la evacuación si finalmente llega a producirse la erupción? Pues lógicamente es ahí donde se centran ahora mismo todos los esfuerzos en un plan de evacuación efectivo. Ya lo vimos durante la erupción de La Palma. Si se produce finalmente una erupción volcánica, lo primero que se ve afectado es el espacio aéreo. Aquí se han reforzado esas conexiones con la isla más cercana, la isla de Pico, unos 15 kilómetros, pero se estudia sobre todo una evacuación real por mar. ¿Cómo lo están haciendo? Pues Protección Civil analiza y mira toda la costa de la isla. Buscan puertos efectivos donde poder sacar la gente y miran sobre todo la accesibilidad porque gran parte de la isla de San Jorge está formada en su perímetro por fajanas y esto con una erupción volcánica o con terremotos se traduce en terreno inestable. También estudian una posible evacuación por helicóptero, sobre todo de personas mayores, enfermas o de movilidad reducida. Aquí vivían al principio de esta crisis unas 8.000 personas, unas 2.500 ya han abandonado la isla según las autoridades. Gracias a nuestra compañera Vicky Luis por esa última hora desde la isla de San Jorge. Y en cuanto al tiempo, mañana tendremos ambiente primaveral nuboso y fresco. Le vamos a preguntar a Victorio Pérez. ¿Qué tal, Victorio? Buenas noches, danos un adelanto. Pues Pilar, mañana van a predominar las nubes, sobre todo en la cara norte del archipiélago. El cielo solo estará despejado en las cumbres a más de 1.700 metros de altitud y en el suroeste de Gran Canaria. Las temperaturas serán más cálidas las que se registrarán en la costa y oscilarán entre 18 y 24 grados. El viento perderá intensidad y mejora un poco el estado del mar. Ampliamos todo después de los deportes y en una hora menos estamos emocionados porque asistimos al nacimiento de un ternerito de raza palmera. La vida se abre camino después del volcán. Hasta ahora. Pues veremos ese momento. En los deportes, hoy gran parte de la atención en las islas está puesta en el partido de la Eurocup que juega ahora mismo el Gran Canaria. Enseguida nos vamos a ir en directo a este punto. Y en cuanto al fútbol, las rachas de Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas, ya saben, son buenas, pero Daniel Álvarez, siempre hay cositas que se pueden pulir. Está claro, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Todo es mejorable y mucho más con todo lo que hay ahora mismo en juego. En el caso de los blanquiazules, por mucho que el mensaje oficial sea otro, preocupa una estadística. No han podido dejar su portería a cero en las últimas 8 jornadas. No obstante, sigue siendo el equipo menos goleado de segunda. Veremos qué opina su portero titular, Juan Soriano, al respecto. Y la trayectoria grupal de la Unión Deportiva Las Palmas y la individual de su jugador Saúl Coco van de la mano. La participación del central y la mejoría en los resultados del equipo viven una trayectoria paralela y ascendente que es casi idéntica. En un momento lo vemos. En baloncesto, el Gran Canaria se juega en estos momentos el pase a cuartos de la Eurocup. A un solo partido, en casa e impulsado por su buena racha reciente. Nos iremos en directo hasta el Arena. Y el Lenovo Tenerife está feliz hoy porque uno de sus jugadores referencia, el MVP de la pasada campaña ACB, quiere quedarse en la isla hasta que se retire. Gio Shermadini verbalizó ese deseo que los aurinegros intentarán formalizar ahora por la vía del contrato. Hoy también vamos a hablar, entre otros asuntos, de voleibol y de triatlón, porque tenemos citas muy importantes este fin de semana, Pilar, como no, en las islas. Enseguida tomamos nota. Estamos contigo en unos minutos, Dani. Bueno, esta noche regresa a Televisión Canaria. Objetivo Canarias es un programa que repasará cada semana los acontecimientos más importantes de las islas en la segunda mitad del siglo XX. Y se estrena con ETA, una herida abierta, episodio dedicado a la relación entre la banda terrorista y el archipiélago canario. Será a partir de las 11.
11 de esta noche. En Canarias lo que nos suponía igual más el aislamiento mucho más severo que en otros sitios. Toda la población dice basta ya. No hay ningún sentido, ninguno. ETA, una herida abierta. Mañana. Y volvemos a hablar de mascarillas porque, bueno, las últimas horas de este primer día sin ellas en interiores nos ha dejado una jornada en la que muchas personas se han visto las caras por primera vez. Hoy conocemos a una pareja que se enamoró en pandemia. Ella no le vio la cara a él sin mascarilla hasta la tercera cita. George es libanés y vivía al este de los Estados Unidos. Celina es guatemalteca y residía al oeste. Dos historias en dos puntos distintos del planeta con vidas similares, pero sin uno saber de la existencia del otro. Circunstancias de la vida se conocen durante la pandemia, cuando ella entraba en el restaurante de él en Las Palmas de Gran Canaria. Cada vez que me acercaba a la mesa había algo en ella que me atraía. Puede ser que por haber vivido lo mismo que yo, buscaba con ventaja que yo podía verla perfectamente, pero ella no me podía ver. Yo estaba con mascarilla. Y no fue hasta la tercera cita, casi un mes más tarde, hasta que ella pudo ver su rostro al completo. Yo dije, no, tengo que conocer yo tengo que ver a esta persona, tenemos que quedar por un café, algo, para verlo de verdad. Y cuando llegó el café, se quita la mascarilla. Se quita la mascarilla. Es cuando me ve la cara. Y estábamos así frente a frente y viene él y delicadamente me quita la mascarilla y se quita la de él. Y fue como un besito así una cosa... Una cosa inexplicable que demuestra una vez más que la belleza interior perdura para siempre. Pues llegan ya los deportes, ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche.